periodismo es un registro histórico como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y la libertad de las personas. Investigaciones, historias frescas, entrevistas, debates, opiniones, información oportuna y atractiva. Frente a Frente, el programa de debates referente en Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. La carta pública de la ex rectora universitaria Julieta Castellanos despertó variedad de reacciones y puso a la ciudadanía a pensar. Tras 8 meses después, ¿dónde estamos? Este analista no ve en el escrito ningún sesgo político. Considera que trae a la memoria ciudadana algunas promesas incumplidas y el panorama actual que el partido de gobierno impone en el país. Es una carta que tiene como eje central, dentro del marco de la gobernabilidad y gobernanza que todos los hondureños pues estábamos esperando del actual gobierno. Habida cuenta del discurso tan feroz y tan agitado con el cual sostuvieron su campaña política, que era o resultaba, dentro de la lógica sencilla, que iban a poder cumplir este tipo de compromisos. En su escrito, Castellanos es tajante. Cuestiona si realmente se combatirá la corrupción en Honduras y si en realidad se instalará la CICIG en el país. Habla del progresivo fraccionamiento de la alianza entre los partidos Libre y PSH y la relación incómoda entre el gobierno con la Embajada de los Estados Unidos. Algunos son del criterio que la carta abierta de la exrectora Julieta Castellanos no refleja más que el sentir y pensar del pueblo hondureño y particularmente de todos aquellos que iniciaron un movimiento ciudadano a través de las antorchas y los indignados. La ciudadanía exige cambios y respuestas inmediatas, estima esta representante de la sociedad civil. Creo que es el sentir y pensar de la mayoría de la ciudadanía en el sentido de que la instalación de la CICIG, que debe de haber una oposición. Por ejemplo, ella menciona lo de los indignados, que lamentablemente pues los partidos políticos siempre se aprovechan de estas luchas de la ciudadanía para escalar cargos en la administración pública a corto o mediano plazo. En Libre no ven con buenos ojos los cuestionamientos de Castellanos, quien en su escrito opina que el gobierno no ha hecho mucho durante sus primeros 8 meses de mandato. Señalan que la carta de la ex rectora obedece a la nostalgia que siente por su cercanía con las autoridades pasadas. Que la ex rectora tenía demasiada cercanía con Juan Orlando Hernández en estos 12 años de narcodictadura y probablemente esa dinámica política era la que ella miraba y que se acostumbró. Estamos en otro momento, otro gobierno, otra visión, otro planteamiento. La misiva generó que algunos incluso se sintieran aludidos, pero aseguran que desde una nueva trinchera en el gobierno seguirán señalando cualquier acto de corrupción. Dice que nos han silenciado por ser funcionarios o por otras cosas. Déjeme decirle que está muy equivocada y la desmiento totalmente. Si nosotros somos parte de este gobierno es por una lucha política, no por una lucha social. La lucha social continúa. A mí no se me dio un puesto para silenciarme y seré el primero que señalaré cualquier acto de corrupción de este gobierno, como lo he señalado en los anteriores. Castellanos sugiere en su carta pública saber diferenciar los problemas heredados de la administración nacionalista y los no resueltos por falta de experiencia, mientras la agenda política de Libre se sostiene con la confrontación y el discurso de odio al grado que Libre sin enemigos no existe. Y si no existen, los construye y los reinventa. Esa es su esencia, concluye la socióloga e investigadora en su escrito. Gabriela Lobo, Telenoticias. Frente a Frente presentó el tema del día. Entre panelistas, sociólogos, analizaremos esta mañana la carta que emitió el día del nacimiento de Francisco Morazán, 3 de octubre, la rectora Julieta Castellanos.
bueno, en una fecha más de celebración del nacimiento del general Francisco Morazán, para ser más precisos. Una carta que se titula 8 meses después, ¿dónde estamos? ¿Y por qué reaccionó así Briceño? Porque la carta comienza justamente con un párrafo relacionado con los indignados, cuando afirma que las antorchas se apagaron y los indignados se callaron. En mayo del 2015 inició una multitudinaria movilización ciudadana convocada por jóvenes para entonces sin reconocida militancia partidaria, quienes marchaban los viernes con antorchas encendidas. Se autodenominaron indignados en contra de la corrupción, impulsados por el último escándalo de corrupción en el Seguro Social. Exigían justicia y la instalación de una CICI, como en Guatemala una CICIG. Para el tercer viernes la marcha ya era encabezada por dirigentes del Partido Libre y el entonces PAC. El 28 de junio, Libre conmemora el aniversario del golpe en la movilización de los indignados. Y el 17 de julio, en la 9ª marcha, 2 convocatorias. Una de los indignados saliendo de la Universidad Pedagógica Nacional y la segunda convocada por el FNRP, saliendo de la Universidad Autónoma. Y así terminó un movimiento ciudadano cooptado y arrebatado por los políticos. La Maxi llegó y se fue. Pedir la CICI era un buen tema de campaña, sumaba votos. El tema convirtió a algunos políticos en diputados y a algunos ciudadanos en funcionarios. Por eso es que respondió Briceño. Pues bien, la carta de Julieta Castellanos contiene otros temas, como por ejemplo ese segundo que ustedes ven ahí. Se combatirá la corrupción, se instalará la CICI, o sea, la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Iremos analizando tema por tema con nuestros invitados. Segundo, habla de la Alianza Libre Partido Salvador de Honduras. Luego, el discurso en Naciones Unidas de la presidenta Xiomara Castro. Otro tema que trae en esta carta pública Julieta Castellanos es con la Embajada de Estados Unidos una relación incómoda y distancia con la cooperación. Y luego termina diciendo que Libre sin enemigos no existe y si no existen los construye y los reinventa. Esa es su esencia. Bueno, traer al análisis estos temas y debatirlos entre sociólogos resulta oxigenante. Y hemos tratado de tener esta mañana varios sociólogos con pensamiento coincidente en algunos temas, con disensos en otros, que canalizan las fuerzas políticas del país, las más fuertes. Entonces, qué buen debate tendremos este 4 de octubre aquí en Frente a Frente, y para ello hemos invitado a doña Julieta Castellanos. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Es un placer tenerla en el programa. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con colegas, con amigos, que como usted dice, venimos de las mismas escuelas, con disensos, con consensos, pero eso es lo interesante. Gracias por la oportunidad. Filadelfo Martínez, sociólogo, ya muy pronto con un máster también. Bienvenido, Filadelfo. Un placer, Renato, y realmente una profunda alegría de compartir con Julieta. No me acostumbré nunca a decirle la rectora porque la conozco desde mucho antes. Totalmente. Y con el amigo al lado acá, pues, Alan Fajardo. Alan, lo conozco desde... Sí, ¿verdad? De luenga data. Cuando era joven. Él ya era viejo. Más joven. Bueno, seguramente ocuparemos 2 minutos para que ella nos explique su inspiración para esta carta, el por qué lanzó esta carta pública. De hecho, ella ha estado haciendo comentarios a través de cartas que las envía a los medios o las viraliza a través de las redes. Pero a mí me gustaría ir tocando párrafo por párrafo, pero no hacer una melcocha de esto. Y entonces invitaría a la producción
que me tiene este titular en este momento, Julieta Castellanos, 8 meses después, ¿dónde estamos? Está bien, pero que me anoten esto para el análisis de los próximos 15 minutos. ¿Se combatirá la corrupción? Entre signos de interrogación. ¿Se combatirá la corrupción? ¿Se instalará la Sisi? Ese es el tema que en principio vamos a abordar. No sin antes pedirle estos 2 minutos a ella como una introducción general a esta carta pública que envió ayer. Sentía la necesidad de lanzarla al público. Bueno, yo creo que uno cuando es investigador social va construyendo los temas mucho tiempo antes. Claro. Y va tomando notas, uno lo forman como un buen observador. Es una de las metodologías de los sociólogos. Somos buenos observadores. Por lo general estamos en este lugar, pero estamos pendientes del contexto y a todo le damos un análisis, una interpretación. Entonces, cuando nosotros vimos las antorchas en el 2015, eso fue esperanzador, porque en el país no habíamos tenido un movimiento de protesta ciudadano hacía muchísimos años. Yo recuerdo los años 70, 80, nosotros salíamos a protestar, salíamos a las calles por la invasión de Rusia, bueno, de la Unión Soviética, Afganistán, por la invasión, digamos, a Granada en los 80s. O sea, esas formas, esa formación ese oficio del sociólogo, de estar observando lo cotidiano y de ver el detalle en un contexto más grande. Cuando nosotros vimos que los políticos se tomaron la primera fila de la convocatoria de las antorchas, en la tercera convocatoria, en la tercera marcha, ya estaban en primera plana los políticos, dijimos ya se fue el movimiento. Esto ya se politizó y esto va a ir a menos. Y luego, semanas después, vimos la división del movimiento, a tal grado que una convocatoria para combatir la corrupción a esta altura no tendría aquel efecto que tuvo el 2015, porque ya se ve la instrumentalización de lo político. Entonces uno va construyendo esos procesos y uno ve lo difícil que es formar un movimiento social, porque esto nunca llegó a ser un movimiento social, llegó a ser una movilización social, que es diferente a un movimiento, porque un movimiento es de largo alcance. Entonces puede que se convierta en un movimiento después. Entonces uno va anotando, va recordando las fechas y ahora pues que tenemos mucho más acceso a información virtual podemos construir más fácil esos procesos. Entonces estaba tomando nota, igual cuando la UFERCO es potenciada, dijimos bueno, ¿y aquí cuál es la intención de potenciar la UFERCO? Luego empezamos a oír el discurso. Pues si la UFERCO es tan fuerte, no va a ser necesario que venga la CICIG. Dijimos, por aquí va a ir entonces. Esto ya nos apuntaba a que los políticos nos iban dando un discurso ya más débil con la CICIG. Entonces, las antorchas se debilitan, nos ofrecen una CICIG, ahora nos dicen que con una UFERCO potenciada ya la CICIG ya no va a ser necesaria, por aquí se va a ir. Y luego empezamos a ver, bueno, pero el fiscal Santos dijo que él para poder trabajar necesita que le deroguen estas leyes y no pasa nada en el Congreso. Entonces, así somos los sociólogos, por eso es que siempre estamos cuestionando. Digamos, el sociólogo no se conforma con lo que le dicen, no asimila el discurso de primera fuente, no repite al día siguiente lo que dice un político porque lo somete todo a duda. O sea, uno somete todo a la duda metodológica. O sea, no nos forman como conformistas, como creyentes, no nos forman o no nos formaban dogmáticos. Nos han formado como ve la sociedad en movimiento, en cambio. Por eso no somos de los que creemos en lo pétreo, en lo que nunca cambia, porque precisamente nuestra ciencia surge de un proceso revolucionario en Europa. Entonces, nosotros somos formados con ese concepto de cambio social, de movimiento, de estructuras que se mueven, que no son eternas.
y también con el tema del poder. Entonces, cuando nosotros vemos aquí hay un elemento de poder, cuando a la UFERCO la potencian, no es así nomás. Aquí quieren tener un brazo dentro del Ministerio Público, de tener más confianza para hacer ciertas cosas. Y mire que la UFERCO es la que dice que digamos que FOPRID está imposibilitada de poder participar por X y S cosas. Entonces uno va viendo esos juegos y, como decimos popularmente, no se queda con la primera versión, sino que todo lo somete a la duda, a la disección analítica, que puede que uno ponga elementos que no son necesariamente así o no. Y vamos a ver si con esta pregunta que quiero que aparezca en pantalla en este momento, ¿se instalará la Sisi? Vamos a ver si aquí todos los sociólogos ponen en duda la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Estamos claros con su mensaje. El sociólogo no es conformista, el sociólogo no es simplemente un perico o un vocero de lo que ayer dijo determinado funcionario, sino que lo contrasta, lo investiga, tiene sus reservas, lo pone en duda, analiza, cohesiona criterios dichos hace varios años, actitudes, comportamientos. Así son los sociólogos. Pues yo voy a comenzar con esta duda que por lo menos la socióloga Julieta Castellanos tiene a partir de su metodología. ¿Se instalará la Sisi? Me encantaría ver esa pregunta ya en pantalla y entre signos de interrogación. No es la pregunta que estoy pidiendo. Bueno, ¿se combatirá la corrupción? ¿Se instalará la Sisi? Pero así como yo lo planteo, es que lo que yo quiero ver es la pregunta, las 4 palabras. ¿Se instalará la Sisi? Porque ese es el primer tema que vamos a analizar y que ya Julieta pone en duda como socióloga. ¿Se instalará la Sisi? 4 palabritas que quiero ver en pantalla. Inmediatamente me iría a la pausa comercial y vendría también a escuchar la opinión, de hecho, de don Filadelfo Martínez, de don Alan Fajardo. Así está. ¿Se instalará la Sisi? Yo le invito a que usted nos escriba a nuestras cuentas de redes sociales. Les digo que ya a partir del 15 de octubre tendremos aquí a una comunicadora social activa que volverá a animar esta sección de la participación de ustedes para que sientan que interactúan con el frente a frente. Así que primero la pausa comercial y luego nuestro sociólogo Julieta Castellanos, Filadelfo Martínez y Alan Fajardo responde a esta pregunta con dudas de Julieta Castellanos. ¿Se instalará la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras? Volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Huracán podría impactar en los próximos 10 días la costa norte de Honduras. Ese es el pronóstico que nos ha hecho César Quintanilla desde anoche. Y César aclaró que él no quiere alarmar a nadie, pero ese fenómeno climático que se ha formado y que ustedes ven su trayectoria, él nos presentó varios modelos. Nos presentó varios modelos en la trayectoria de ese huracán. No es huracán, de ese fenómeno que se pudiese convertir en huracán. Pero en los próximos 10 días hay probabilidades de que nos pudiese azotar un fenómeno climático fuerte, es decir, un huracán, que es lo más fuerte. Hay depresiones, hay tormentas tropicales que luego se convierten en huracanes, que comienzan con disturbios y va toda esa cadena, porque las aguas en esta región del Atlántico hondureño, por gracias a Dios, tienen temperaturas altas en este momento, lo que favorece la formación de los huracanes. Así que, por lo menos, concienciémonos, estemos alertas, no está de más que nos vayamos preparando
por si acaso, y estoy seguro que Copeco y las autoridades con tiempo nos van a decir prepárense, porque la trayectoria de este fenómeno viene para Honduras. Pues ahí está el titular, el principal titular de tu nota hoy: huracán podría impactar en los próximos 10 días a la costa norte de Honduras. Sectores reaccionan a favor y en contra de carta publicada por Julieta Castellanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena a Honduras por la ejecución del sindicalista Herminio Deras. Otra condena contra el Estado. Y quiero leer los titulares de esta columna de la derecha. Sugieren a familiares de fallecidos en la Napo demandar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hijo mata de un escopetazo a su padre por disputa de gallos de pelea en La Ceiba. Al menos 15 muertos y 20 heridos tras nueva reyerta en una cárcel de Ecuador. TVC y Emisoras Unidas se visten de rosa y se unen a Funocan en la lucha contra el cáncer de mama. Por eso, esta mañana me ven ustedes aquí con este chonguito de color rosa. Son titulares de tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, yo quiero alternar, que tenga la misma participación doña Julieta como Filadelfo y como Alan Fajardo, para que luego no me digan, solo Julieta habló y no hablamos nosotros. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a irnos primero con el comentario de ella sobre la pregunta que dejé planteada, o ella misma dice en el escrito, ¿se instalará la Sisi? Y los comentarios que vamos a escuchar serán de Alan y de don Filadelfo Martínez. ¿Y qué piensa Julieta Castellanos sobre este asunto, o sobre estas dos preguntas, si se combatirá la corrupción o se instalará la Sisi? Dice que al fiscal Luis Santos le trasladaron el problema, homologaron su cargo al de fiscal general y debe dar resultados. Convencido que no puede por los pactos de impunidad, ha pedido a los diputados que deroguen el decreto 116/2019, ley especial para la gestión, administración y liquidación de fondos públicos. Ese es el decreto 116/2019. Decreto 57/2020, interpretación del Código Procesal Penal y la Ley Especial contra Lavado de Activos. Decreto 93/2021, reforma al Código Penal, y el Decreto 116/2019, ley que limita las funciones del Ministerio Público. Los diputados no escuchan al fiscal Santos. El tema no les interesa. Sobre la Sisi, el memorándum respuesta que el gobierno envió a la ONU otorga menos facultades de las que tuvo la Maxi. Los entendidos así lo definen, y hay temas que no dejan dudas, como ese que el gobierno de Honduras quiere seleccionar y contratar al personal de la Sisi. Los empleados de la Sisi subordinados al gobierno. La presidenta Castro no ha informado de su reunión con el secretario general de la ONU. Si tuviera buenas noticias, ya lo sabríamos. Lo ofrecido en campaña es inferior a lo planteado ahora, que son poder, y las voces pro Sisi se han debilitado o han desaparecido. Bueno, Julieta deja aquí manifiesta su duda sobre la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Yo, como no soy sociólogo, solo reflexiono que se están tardando con la instalación de la Sisi. Yo sé que tienen que dialogar con la ONU, pero miren, cuando hay voluntad, cuando fue promesa y hay voluntad, las cosas se hacen más rápido. Entonces, pero yo que no soy sociólogo digo, no paso de reflexionar porque se está tardando la instalación. Julieta va más allá y pone en duda la instalación y arguye todo esto que les he leído. ¿Qué piensa Filadelfo Martínez? En función del pensamiento de la socióloga y colega de él y amiga de él, Julieta Castellanos, sobre la instalación de esta instancia. Primero te quiero robar 2 minutos, pero hablando de profesiones, tenía 13 años cuando conocí al maestro Herminio Deras.
mucho de lo que yo soy ahora se lo debo a Herminio y creo que sí hace un acto de justicia el reconocer, ¿verdad? Y el problema no es tanto el dinero, sino reconocer que en el pasado ha habido ciudadanos, hombres como Herminio Deras, que entregaron su vida por Honduras. Creo que me conmueve. Y que fue un crimen de Estado. Y que fue un crimen de Estado. Creo que... Así lo dice la Corte. Quería robarte estos 2 minutos. Una ejecución extrajudicial. Herminio se merece mucho más que esto. Se hizo justicia. Sí. Y hace falta mucho más para otros. Luego, como vengo de esa formación, me voy a salir de la casilla y no voy a responder la pregunta como tú la planteas. Porque para mí el tema esencial no es si se va a instalar la CICI o no. Creo que el gobierno de una u otra manera tiene una negociación tensa con Naciones Unidas y lo más probable es que finalmente llegue a un acuerdo. Pero para mí el tema es que la corrupción es un sistema que se ha construido a lo largo de las últimas 3 décadas y que el Partido Libertad y Refundación no está exento de caer en los mismos errores que cayó el Partido Nacional. Están todas las condiciones para que cualquier funcionario público, sobre todo por la inexperiencia, ¿verdad? Sobre todo por el excesivo clientelismo político que hay en la constitución del aparato gubernamental, el riesgo de que el libre se vea afectado por fenómenos es altísimo. Entonces, para mí la pregunta es, si viene una CICI, va a ser una CICI que se va a enfocar en perseguir a los cachurecos, narcodictadores, corruptos y todos los epítetos que aparecen por ahí, o va a ser una CICI que va a combatir actos de corrupción de gobiernos pasados, pero también va a contribuir a prevenir la corrupción en este gobierno, que creo que es fundamental. Creo que una cosa que el gobierno debe trabajar es para asegurarse que no le ocurra lo que le está ocurriendo al Partido Nacional. Y ahí yo creo que, es parte de las tensiones que hay, ¿verdad? Porque seguimos viendo el mundo entre liberales y cachurecos, entonces ahora están en el poder los de libre, hay que castigar a los cachurecos. Esa manera de administrar la justicia es lo que no funciona. Y por eso Naciones Unidas no se quiere comprometer, porque ahí hay otra visión, yo diría, más comprometida con un combate efectivo contra la corrupción. Entonces, para mí la preocupación no es si viene o no viene, creo que finalmente va a haber un acuerdo, sino de qué manera la CICI va a contribuir a que la corrupción tenga un muro de contención efectivo y que el libre no se vea salpicado en el futuro cercano por hechos tan vergonzosos como le está pasando al Partido Nacional. Bueno, pues aquí hay un sociólogo que nos ha dicho claramente que él, no me dijo que está convencido, pero cree que la CICI va a venir al país, que se va a instalar. Él se pregunta si vendrá con herramientas o no. El hecho es que la CICI no quiere venir sin las herramientas para combatir la corrupción. Entonces prefiere no venir que venir aquí dubitativa y débil. Entonces, comencemos por aquí. Julieta tiene sus dudas que se instale la CICI. Filadelfo Martínez cree que puede venir la CICI, pero se pregunta cómo y en qué condiciones. Alan Fajardo, ¿qué cree? ¿Qué piensa? Sí, yo pienso que más que una promesa de campaña, yo diría es un compromiso. Y si hubiera que escoger los compromisos más fuertes que adquirió la candidata entonces y ahora presidente Xiomara Castro Sarmiento, es esto. Y que una CICI sería un gran aliado para blindar no solo el gobierno, sino que al Estado en su conjunto en contra de la corrupción. Entonces, no hay de otra, o sea, tiene que venir la CICI, y eso me hace calcular que hay una alta probabilidad de que venga, solo que hubieran diferencias insalvables que no las visualizo, no las veo. Y luego yo pongo en duda de que el gobierno esté planteando que sean empleados del gobierno como se sugiere, ¿verdad? Podrá haber planteado aportar
al financiamiento de la comisión para dejar clara la intención política, la voluntad política de que exista la CICI. Así que yo... En el memorándum respuesta sí lo dice, que el gobierno se encargará de seleccionar al personal de la CICI. Sí. En el memorándum, la respuesta que dio el gobierno a la ONU, sí. Sí, pero ¿qué quiere decir contratar esto, verdad? Si estamos hablando de que va a tener plena autonomía, como lo planteó Mundo Orellana, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que se va a plantear que viene, que se instala. Tiene que hacerlo, y entonces yo voy a argumentar dos cosas después de Alan. Muy bien. Yo veo muy poco probable de que no se establezca. Y luego, los cuatro que estamos aquí, sabemos que en toda negociación uno puja más allá de lo que está dispuesto a aceptar, ¿verdad? Y yo creo que algunos movimientos, algunos planteamientos de ese memorándum van en esa línea, ¿verdad? De empujar en un sentido para obtener algo intermedio entre ambos. Si uno plantea exactamente lo que quiere que al final quede, pues entonces en la negociación va a lograr menos. Eso lo sabe la sabiduría popular. Hasta los comerciantes, cualquiera, le piden a uno mucho más de lo que está dispuesto a aceptar por su mercancía. Entonces yo pienso que en ese memorándum se están planteando elementos con los cuales comenzar la negociación. Muy bien. Dos sociólogos que creen que la CICI sí se va a instalar en el país, con algunas diferencias en el enfoque entre Filadelfo Martínez y Alan Fajardo. Julieta Castellanos. Sí. Yo quiero mencionar 3 o 4 elementos que fortalecen mi duda, ¿verdad? Uno de ellos es que toda esa legislación que se denomina Pacto de Impunidad fue aprobada en el Congreso, y aquellos diputados que aprobaron hoy representan casi el 70% del grupo parlamentario que está. O sea, no hubo una renovación en el Congreso como para decir, son otros diputados. Ahí los que son nuevos realmente son los del PCH, pero no tienen la suficiente fuerza como para hacer el cambio legislativo, pero sí pueden hacer la fuerza para dejar demostrado que ellos sí quieren. Y eso es lo que ojalá que podamos ver. Entonces, ese es uno de los elementos. Aquellos pactos de impunidad, como ustedes le llaman, fueron acuerdos parlamentarios. Claro, el Partido Nacional, al ser el partido mayoritario en aquel momento, pues era el que tenía la posibilidad de empujar más en contra de que la MASIC se fuera tal y como se fue. En segundo lugar, cuando vino la misión y entrevistó a muchos sectores, yo vi dudas en la misión. ¿Y ustedes creen que realmente vamos a poder hacer algo para combatir la corrupción en Honduras? Esa era una de las dudas. ¿Ustedes creen que haya voluntad? Y esa elección de la presidencia del Congreso, ¿cómo la ven? Entonces, sí tenían dudas razonables de que una misión que viniera pudiese combatir la corrupción en esa estructura legislativa que está montada y que no ha habido voluntad para desmontarla. Tercer elemento, hemos visto que están dejando en libertad a personas que no han podido demostrar de dónde sacaron 200 millones, 300 millones o más por esa legislación que les ha citado. Hemos visto que no pueden investigar funcionarios recién salidos por ese decreto que les pide que deroguen el fiscal Santos, y que ya el fiscal general, el Ministerio Público también lo había dicho, que le han trasladado al Tribunal Superior de Cuentas la gestión administrativa por 5 años, cuando sabemos las debilidades que tiene el Tribunal Superior de Cuentas, que quien quiere que lo auditen tiene que darles el dinero para que paguen los auditores. Así es el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, y luego el memorándum de respuesta. Ahí sí habla de que el gobierno de Honduras selecciona y contrata. Es más, hay un párrafo que yo no me refiero a él porque no es mi especialidad, pero habla del régimen de inmunidades, ¿verdad?, de los funcionarios. Uno se pregunta,
van a venir funcionarios internacionales contratados por el gobierno de Honduras a investigar un tema tan sensible y quedar expuestos sin seguridad. No sé si la inmunidad hasta dónde los va, digamos, a proteger. Y están viendo lo que ha pasado en Guatemala con los exfiscales que están en el exilio en Washington, digamos, viviendo en un sótano, ¿verdad? Porque no es que son funcionarios de algún organismo allá, otros están en Costa Rica con organizaciones amigas que les dan consultorías para que sobrevivan. Ese es el futuro de quienes investigan la corrupción en Centroamérica. Se van a venir a arriesgar si no tienen realmente el nombramiento y el estatus de un funcionario internacional. Entonces, cuando uno ve que el gobierno, pero además les dice que en la primera fase, que va a ser como de 2 años, va a ser para un diagnóstico de lo que hay que hacer para combatir la corrupción. Si ya los diagnósticos están hechos, ya la MASIC dejó dicho que leyes se aprueben para combatir la corrupción, que leyes deroguen, la colaboración efectiva, que tampoco la han aprobado, etcétera. Eso por un lado. Y por otro, y con esto cierro, digamos, el tema de dos años para combatir la corrupción y lo que aprobó este Congreso en enero, que dejó libre a personas que estaban enjuiciadas desde el 2007 y 2008, ¿cómo queda? Entonces, o es que creen que la gente no piensa que va a decir, bueno, pero aquellos, los que salieron no era por la cuarta urna, por los fondos que se ocuparon para la cuarta urna, fue por aquel escándalo de corrupción que en Miami, que en Estados Unidos sí metieron presos a unos por digamos, Latinol, con lo de Hondutel. Entonces no es así nomás que la gente ve. Entonces, uno lo que ve son escenarios. Con esos elementos que le he planteado, si eso no se desmonta, el escenario yo lo miro más complejo por todas las dudas que esto genera de una voluntad realmente política. Que ahora nos digan que si la OFERCO está fortalecida, pues una CICIG tal vez ni sea necesario. Nosotros vimos esos argumentos. Nos estaban preparando para decir, bueno, pueda que no venga. Esos son los elementos sobre los cuales yo hago la pregunta. Y por eso no digo que no va a venir. Sino que tiene sus dudas. Sí. Sino que tiene sus dudas. ¿Irá a venir? Porque yo digo, bueno, y un organismo internacional se va a arriesgar a perder prestigio, la ONU, a cuenta de que para combatir la corrupción en un país con las redes que hay en el país, es más fácil que lo hagan un internacional porque tiene su familia afuera, su familia no está en riesgo, él está solo, está con carro blindado, está con seguridad y se va, termina y se va. Un nacional aquí no investiga la corrupción porque las familias se la pueden asesinar, lo asesinan a él, el Estado no le da seguridad, por eso es que no actúan. No actúan porque el Estado no protege al funcionario que investiga la corrupción y tenemos fiscales asesinados. El fiscal de oro. Al fiscal de oro. Entonces, por eso es que los internacionales, no es que uno no crea en los nacionales, no, si creemos y que hay buenos abogados, pero esos abogados buenos no les da protección el Estado, no protege a sus familias. En cambio, el que viene de afuera, su familia está en Chile, está en Argentina, está donde está, pero aquí está solo. Y él vive en un apartamento, digamos, no camina, no anda en la calle, anda en carro blindado, está protegido, termina y se va. Bueno, ella ha sido muy clara. No está asegurando al 100% que no se va a instalar una CICI, pero con este contexto que nos narra y el comportamiento de los poderes del Estado, las expresiones de los funcionarios de los poderes, una actitud pasiva, dubitativa, por eso es que duda, que tiene su duda razonable que se instale la CICI en el país, pero igual, aquí toma fuerza lo que dice Filadelfo Martínez. ¿Para qué quiere el país una CICI-LAI si llega a venir una CICI a Honduras? No tiene sentido y yo quiero también aquí, porque
dialogando ayer con muchos amigos, me dicen, ¿y qué le pasa a Julieta? ¿Por qué escribe así, que no sé qué, que no sé cuánto? Y yo les digo, mire, lo primero es que todos los hondureños le deberíamos de agradecer, porque son temas que requieren un debate, son temas que requieren contrastar posiciones al margen de esa relación así dicotómica, cachurecos liberales. Los problemas que tenemos los hondureños no se resuelven entre liberales y cachurecos, se requiere de una visión que incluya diversidad de opiniones. Y el tema de la corrupción es uno de ellos. Y ella planteaba muy claramente las dificultades que tenemos. Por eso necesitamos de la cooperación internacional, ¿verdad? Y creo que hay que abogar porque la CICI venga. Por eso es que para mí la pregunta es sino más bien obligar al gobierno a que cumpla con su promesa. Y el gobierno asumió esto como una promesa de campaña porque es que es una demanda social legítima de consenso nacional. Entonces ese es el gran reto que nosotros tenemos y por eso es importante hacer estas advertencias, ¿verdad? Y definitivamente no necesitamos una CICI Light, porque para que venga una CICI Light quedémonos con los fiscales que tienen miedo. Ya suficiente, ¿verdad? Suficientes frustraciones para que al país, y creo que ahí es donde la comunidad internacional no quiere exponerse, ¿verdad? Creo que ese es el gran punto. Y el gobierno debe entender que en el tema de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, necesita de la cooperación internacional. Eso. Yo estoy convencido de que hay que reconstruir el aparato del Ministerio Público, pero eso requiere años. Y necesitamos tener resultados efectivos ahora. Ahora necesitamos combatir la corrupción ya. Y por eso, porque es una necesidad, creo que es oportuno exponer las dudas para que el gobierno pueda tomar las medidas necesarias para asegurar que tengamos una CICI con dientes, con colmillos, para combatir la corrupción. Este país, lo dijo el cardenal, está secuestrado y está secuestrado por los corruptos, pero es nuestro, tenemos que rescatarlo. Tenemos que librar esa batalla todos juntos y no va a ser Libre solo. Creo que ese es el gran error que está cometiendo Libre, que creen que ellos solos van a poder llevar a cabo esta batalla. Alan Fajardo, ¿tú crees que el gobierno esté visualizando la frustración, la decepción que causaría que por todos estos aspectos que menciona Julieta, comencemos con esos decretos que no los deroga el Congreso Nacional y se pasan la pelota entre unos y otros diciendo que es que no nos quiere apoyar el Partido Nacional con los votos? No, es que no tiene valor libre de someter la iniciativa para derogar. ¿Tú crees que el gobierno visualice la frustración y decepción que causará entre los hondureños que no se instale una CICI porque fue su promesa de campaña, e inclusive que nos vengan con una CICI controlada por el gobierno y no con dientes y garras para combatir la corrupción? ¿O no les importa esa decepción o frustración que pueden generar entre los hondureños ya en el poder? Bueno, yo espero que sí, yo reconozco que hay razones para que haya preocupación ciudadana y que Julieta haya planteado lo que plantea, que ella con ese documento que todos hemos denominado carta, aunque ella no pensaba que le iban a llamar carta, pero todos hemos coincidido en que es una carta y en ese sentido es como un llamado. Una de las cosas más positivas de su escrito es que se dirige a la ciudadanía y ordena el debate. O sea, eso es una gran contribución. Entonces, yo reconozco que puede haber motivos, suspicacias, pero yo tengo un cierto nivel de confianza de que sí puede haber conciencia. En general, el príncipe, como le llamó Maquiavelo y como llaman los politólogos, el gobierno, el liderazgo del gobierno tiene el peligro de no darse plena conciencia de lo que significaría, pero que el no cumplimiento de este compromiso de campaña, pero yo pienso que está negociando, está
está planteando su base, su apuesta para lograr una comisión, como dijimos unánimemente cuando calificábamos a la Maxi, de que tiene que tener dientes. El principal defecto de la Maxi era que no tenía dientes, no tenía posibilidades de impulsar juicios, etcétera. Y entonces una CICI, una eventual CICI, tiene que tener, como hemos coincidido todos, esos dientes, y yo tengo la confianza, un cierto nivel de confianza, de que hay conciencia de que tiene que cumplir con ese compromiso. Solo lo digo rápidamente a manera de resumen. Julieta Castellanos afirma que los diputados no escuchan al fiscal Luis Javier Santos, que no les interesa derogar esos decretos que impiden una lucha frontal y objetiva contra la corrupción. Y además, y aquí sí me agarra con los pantalones caídos, porque cuando usted afirma que aunque no sabe del tema de inmunidades, este personal que seleccionaría y que contrataría el gobierno para dirigir la CICI vendría sin alguna protección al país. ¿Quién va a venir en esas condiciones a combatir la corrupción si sabe que no tendrá la protección del Estado? ¿Dónde figura eso? ¿En el memorándum de entendimiento? Esa es uno de los temas que hay dudas, porque cuando se dice el gobierno seleccionará y contratará, entonces en ese sentido tendría que contratarlo bajo el régimen nacional de contratación. Eso sería, si contrata Naciones Unidas o si contrata la OEA, en su caso de la MASIC, pues tenía otras condiciones. Ahí realmente tendríamos que tener claridad de que yo dudo que haya gente que venga a exponerse para ser contratado primero con los honorarios que paga el país. ¿Con qué honorarios lo van a contratar? ¿Con el honorario de Naciones Unidas o con los honorarios, digamos, nacionales? ¿Va a haber un régimen de inmunidad para hasta qué los va a cubrir? Son las cosas que tiene que aclararnos, porque lo que sí está explícito en la carta es que el gobierno pretende seleccionar. Sí, no, eso está claro. Y contratar, eso está claro. O sea, lo demás que viene, ahí tendrían que ser ya los que saben de derecho internacional público y derecho internacional privado. Julieta, pero es que eso no nos cuadra, que quien selecciona y contrata... Es el jefe. Es el jefe. Que es el gobierno en este caso. Es una parte interesada además. Y que es parte interesada, sí. Uno se pregunta, ¿y los que selecciona y contrata el gobierno van a actuar contra la corrupción si esta se genera dentro del mismo gobierno? Ese es el punto. Eso es lo que no nos cuadra. Ese es el punto. Y yo estoy seguro que no le cuadra a la Organización de las Naciones Unidas. Y lo otro, y en eso coincidimos plenamente, no nos han dicho realmente el contenido del diálogo del secretario general Antonio Guterres con la presidenta Castro. Tanto la ONU, yo no sé si por cortesía, por si diplomacia, o el gobierno de Honduras, porque no hubo acuerdos o adelantos para la instalación de la CICI, no nos han dicho mucho, no nos han ampliado realmente si hay o no posibilidades, si las negociaciones van por buen camino, si hay coincidencias en los puntos sensitivos en los que la ONU no está de acuerdo con ese memorándum con que respondió el gobierno. Pausa y enseguida, la Alianza Libre Partido Salvador de Honduras. ¿Terminará los 4 años esta alianza de la actual administración o está a punto de tronar? Vamos con este puntito, la Alianza Libre Partido Salvador de Honduras. Este es el comentario de Julieta Castellanos, que lo voy a leer así rápidamente para que... bueno, hay que activar esta tableta de nuevo, aquí está el problema, si se me activa a tiempo. Si no, que tengamos una opción, vea ahí. Bueno, ya se me activó, gracias a Dios. Vamos a ver. Muy bien.
La Alianza Libre Partido Salvador de Honduras. Desde enero de 2022 la alianza provocó en Libre un frente interno, negociado pero no resuelto. También sus colectivos han sido hostiles con el Partido Salvador de Honduras. La fisura comenzó con el decreto de amnistía. El PSH pagó el costo de la novatada y quedó atrapado con la elección del diputado Redondo como presidente del Congreso Nacional. El PSH se fue convenciendo que no ganó las elecciones, que no están en el poder, ni siquiera el poder de hablar con su presidente legislativo, y que tiene un partido sin estructura y en la práctica sin identidad partidaria. Y en construir esa identidad, su agenda se va diferenciando de la de Libre respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, la reforma a la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, los ataques a las organizaciones de sociedad civil, especialmente al CNA, y está pendiente de la ley de la Mesa de Participación Ciudadana, donde el gobierno pretende penetrar las organizaciones de sociedad civil a través del ministro de Planificación. La disputa pública entre el coordinador de Libre y el presidente del Partido Salvador de Honduras pareciera ser la última etapa del ciclo. Libre sabe que ya no cuenta a ciegas con los 9 votos del PSH y el diputado Redondo, solo como está, pierde importancia frente a Libre y para sostenerse en el cargo tiene que subordinarse más todavía. Libre se debilita en el Congreso. 51 no es igual a 60 y viene un año clave, la elección de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general. Los tropiezos legislativos de Libre le han frenado en el avance del control institucional para su agenda política, lo que no impide que camine por otras rutas para cumplir los compromisos frente a su electorado, especialmente con el más radical. Para el PSH puede ser tiempo de crecer si construye una agenda parlamentaria que mantenga y recoja ese voto ciudadano e independiente que aspira a la construcción democrática y al Estado de Derecho. Aquí Julieta no es tan contundente porque no sé si no era de su interés decir en el comentario si se romperá o no esta alianza para ella, como si dejó establecidas las dudas en el párrafo anterior sobre la instalación de la Sisi. Pero lo que rescato aquí, entre muchas cosas, es que siento que la agenda de Libre ya no es muy coincidente con la del Partido Salvador de Honduras, o a la inversa, la agenda del PSH ya no coincide mucho con la agenda del Partido Libertad y Refundación. Sí, yo creo que Libre empezó creyendo que contaba con el PSH para todo y siento que hubo inclusive un irrespeto en esta última parte, porque digamos que el decreto de amnistía estaban con todo el entusiasmo, pero con aquella experiencia, cuando Libre trata de introducir el decreto para la reforma a la ley del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa y ni siquiera lo compartió con su socio parlamentario, ahí los irrespetó. Por otro lado, Libre, a mi juicio, está atrapado por el sector más radical, así como Zelaya estuvo atrapado con el sector más radical en el 2009. Cuando nosotros entrevistamos en la Comisión de la Verdad lo que pasó ese día jueves en la Casa de Gobierno, el 2009, y que Zelaya, después de reunirse con el ministro de Defensa y con el señor Romeo Vázquez, y decide que no se va a aplicar la consulta el domingo y va a decirles al Salón Morazán, le va a decir: no hacemos la consulta, las Fuerzas Armadas no nos van a acompañar. El ministro de Defensa le dijo que habiendo sido fiscal general, no iba a las Fuerzas Armadas a acompañar una consulta después que la Corte Suprema había dicho que era ilegal. Entonces, él baja al Salón Presidencial y quienes lo obligan a la consulta es el sector más radical. A nosotros nos dio testimonio César Han, nos dio testimonio Marvin Barahona, que le dijeron: mire, presidente, si no hay cuarta urna, aquí la sangre va a correr. Y como ya pasaron 10 años, y 10 años era el tiempo que estaba el tema bajo custodia, ya puedo decirlo. Entonces, aquel sector radical, entonces el presidente Zelaya, de esa reunión en el Salón Morazán,
que baja las gradas decidido que no haya consulta. Sube las gradas y decide destituir a Romeo. Y ahí al tren se le puso todo el acelerador para lo que pasó el día 28. Entonces, ahorita Libre está atrapado con el sector más radical. El sector de izquierda que yo llamo, digamos, otoñal, aquella izquierda que se forma a los años 60, 70, que dijo, este es el momento. Y si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Porque ya ganamos. Y esa izquierda primaveral que viene de las aulas universitarias donde leyeron marxismo, materialismo dialéctico, materialismo histórico, antiimperialismo, digamos, me imagino que leen todavía la teoría de la, digamos, dependencia, están leyendo los libros de los años 70, entonces dice, bueno, igual este es el momento. Entonces, ese es el sector, es el sector para el cual se gobierna en gran medida, por lo menos a nivel de discurso. La práctica es, o sea, la gerencia del poder es otra cosa. Entonces, en ese sentido, sí vemos distancia con el PCH, porque el PCH no es un partido de izquierda, aunque hayan diputados de izquierda. El PCH es un partido de centro que tiene unos valores éticos, sus diputados, digamos, el PCH viene del PAC, con una posición sobre la anticorrupción y tiene que ser coherente con ese discurso. En la medida que el PCH se vio utilizado con el decreto de amnistía, ellos trataron de rectificar y ofrecieron inclusive una reforma. ¿Y qué nos ha dicho la doctora Ramos? Que no han tenido apoyo, que ellos sí presentaron una reforma al grupo y que el Libre no los acompaña. Ahí es cuando el PCH se da cuenta, bueno, no volvemos a votar nosotros sin saber que estamos votando. Y por eso es que pide el tiempo para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y por eso ha pedido el tiempo para la ley esta de mesa de participación ciudadana. Por eso se ha distanciado de los dichos de los ministros y viceministros respecto al CNA, porque han sido durísimos con el CNA. Es más, yo voy a decirlo públicamente porque se lo pregunté directamente. Cuando el ministro de Transparencia le dice al CNA, ya le trasladamos los 14 millones, lo leímos como que era una advertencia, muchos de nosotros. Y yo se lo pregunté al ministro Orellana y me dijo que no, que ese era un ejercicio de transparencia porque se le traspasó a través de su ministerio, era por lo que estarían los fondos. Pero bueno, sí lo vimos porque fue horas después de que el CNA dijo algo sobre la corrupción, que no le entregaba información el Congreso Nacional. Entonces, hemos visto esa hostilidad hacia el CNA cuando el CNA ha empezado a buscar información en instituciones gubernamentales, específicamente en el Congreso Nacional, que lo ha dicho. Entonces, cuando vemos que la hostilidad al CNA es de 2 meses para acá, pero estuvieron muy bien con el CNA, acompañándolo, aplaudiendo, cuando daba los informes de cómo habían encontrado el régimen anterior, y qué bien que dieron información, eso fue correcto. Pero ahora ya lo ven como una amenaza y quieren penetrarlo por las vías que están buscándolo. Entonces, en ese sentido, ahí es cuando ese distanciamiento, por eso digo, ya no cuenta a ciegas. Lo que estoy diciendo es, ahora el PCH está revisando, está consultando y se está cerciorando más, y ahí es donde ya Libre sabe que no tiene los 10 votos completos. Probablemente por eso a Libre ya no le preocupa maltratar más al coordinador del partido. A narrarla. A narrarla, sí, porque al presidente del partido, porque va a decir, bueno, y si ya no están con nosotros, ¿para qué lo vamos a seguir contemplando? Hay que darle, ¿verdad? Pero si ya con el Partido Salvador de Honduras en alianza se les dificultaba, inclusive la mayoría simple, no digamos la mayoría calificada, que visualizamos en ese poder del Estado, Filadelfo Martínez, si Libre se queda con 50, 51 diputados, ¿qué tipo de gobernanza a futuro
vamos a ver en ese Congreso Nacional de la República? Mi gran preocupación es que ya vivimos una confrontación y sin pretender ser ave agorera, creo que la perspectiva es a un escalamiento de la confrontación a niveles más altos. Es una preocupación que tengo. No veo en el futuro inmediato así, digamos, un proceso de diálogo, de reconciliación. Lo que veo es más confrontación. Y en esa confrontación, una alta posibilidad es el aislamiento del partido de gobierno. Yo me resisto a ver la relación libre Partido Salvador de Honduras como una alianza. Yo recuerdo que lo que hubo fue un acuerdo a medianoche en la que Narrala solo tomó una decisión, en la que dirigentes como Oro y Gutiérrez, por ejemplo, tomaron una decisión de sumarse a este acuerdo sin tomar en cuenta a las propias autoridades del partido. Eso es lo que ocurrió realmente. Fue un acuerdo basado en el antijo. Eso los unió y eso les permitió obtener los resultados que finalmente obtuvieron. Pero no hubo una discusión sobre coincidencias programáticas para decir el tipo de gobierno que... Y eso se refleja ahora, porque no hay coincidencia en las agendas, como usted muy bien lo dijo. Entonces, definitivamente, roto el acuerdo o pasado ese momento del acuerdo, porque cuando uno lee más detenidamente esa ley, le dice, yo te cumplí, te di dinero. Y ahí uno ve la práctica, ¿verdad? Que en eso no hay diferencia entre cachurecos, liberales, Partido Salvador de Honduras. Todos tienen, al final, el liderazgo político tiene esta visión patrimonialista y los acuerdos se basan en el reparto de las migajas. Eso es lo que hay, no hay alianzas, es un reparto de las migajas. Y entonces uno lo ve y le dice, mira, te dimos esto y esto y esto, te cumplimos. Y ahora no reclames más porque el acuerdo llegaba hasta ahí. Y es una torpeza de parte de Libertad de Refundación verlo de esa manera porque necesita del Partido Salvador de Honduras. Y yo leyendo el documento de Julieta, a mí me parece que hay un mensaje claro que la dirigencia del Partido Salvador de Honduras lo debe tomar. Y es que dice, bueno, el Partido Salvador de Honduras tiene la oportunidad de analizar esto y de trabajar por convertirse en una opción. Pero claramente, a mi juicio, yo lo interpreto así, parece ser que el Partido Salvador de Honduras tiene muy pocas posibilidades en el marco del acuerdo con Libre, en el marco de una alianza. Tiene más posibilidades si se separa de Libertad de Refundación, y eso es lo que yo estoy viendo como una posibilidad. Y eso probablemente le ayude al país, porque sí necesitamos voces, insisto, voces divergentes. Y creo que ese es el mensaje para mí esencial que está aquí, ¿verdad? Pero el acuerdo se suscribió, ellos están peleando si se cumplió o no, pero para mí alianza nunca hubo, porque nunca hubo un propósito común, ¿verdad? Basado en plataformas programáticas estratégicas. No lo hubo. Sencillamente, y esa es la debilidad de cuando se toman. El antijó lo sumó, pero ya no está jo. Entonces, pero que es una tradición hondureña. Es una tradición, exactamente. No es algo nuevo de Libre. Es algo nuevo. Por eso mismo. Porque entonces lo que estamos viendo es parte de cómo se gestiona la política en Honduras. Entonces por eso no hay que hacerse ilusiones, ¿verdad? Y hay que ver. Mi pregunta, yo añado a esa, es mi pregunta, ¿tendrá Salvador Narrala el alcance, la visión estratégica para entender la oportunidad que tiene frente a sí el Partido Salvador de Honduras? Por ratos lo dudo. Bueno, tú nos dejas con ese comentario una arista preocupante, que crees que la crisis va en una espiral de crecimiento. Así y recuerda lo que tenemos enfrente, la elección de una Corte Suprema de acuerdo, yo coincido. De justicia. Entonces, a mí me preocupa, más allá del futuro del Partido Salvador de Honduras, que al final solo es un partido en el espectro político hondureño, me preocupa la gobernabilidad de Honduras a raíz del rompimiento de esta alianza y de la manera como quedará conformado el Congreso Nacional de cara a la elección de los próximos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Lograrán consensuar? ¿Lograrán coincidir en quiénes deben ser los próximos 15 magistrados? Después de Alan, yo voy a Muy bien, hacer un comentario. Sí, yo pienso que el valor de
del documento, la carta abierta que parece de Julieta y la posición que sostiene Filadelfo, es que ayuda a prevenir el riesgo estratégico mayor que puede tener Libre y la presidenta Xiomara y el equipo de ella, donde descuella Mel Zelaya, que es caer en lo que un autor estadounidense que es psicólogo social, que se llama Irving Janis o Irving Janey, no sé cómo se pronuncia, que es el groupthink o pensamiento de grupo, que sucedió en Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, con relación a la guerra de Vietnam y a la crisis de los misiles en Cuba, que es que se produce una patología en el proceso de toma de decisiones, porque están solo viéndose a sí mismos y no consultan ni le ponen atención a los llamados como el que plantea Julieta, posiciones como la de Filadelfo, que contradicen o ponen en tela de juicio. Y yo creo que el potencial enemigo más grande que tiene este gobierno está internamente, en caer en ese pensamiento de grupo, y que debieran de ver el valor de posiciones divergentes o dubitativas como la que plantea Julieta. Y yo albergo la esperanza, porque sé que por lo menos uno de las voces que escucha, por ejemplo, Mel Zelaya, sí tiene claro ese peligro, esa luz roja de la posibilidad del groupthink, del pensamiento de grupo, de solo ver las opiniones de ellos mismos. Sí. Y entonces es valioso que en un programa como este se plantee lo que se está planteando acá. Pero como digo, albergo cierto nivel de esperanza de que eso no se va a producir. Porque si solo escuchás tus opiniones y dirigís el país con tus opiniones y querés forzar las decisiones de país sin el consenso y solo con tus opiniones, vas a hacer estallar el país, que es lo que se quiere evitar. Y yo me pregunto... Pero ese es eso ha ocurrido y tiende a ocurrir en todos los gobiernos del mundo. Ok, pero uno dice... En Putin ahora, de que, por ejemplo, ¿verdad? Solo escucharse a sí mismo. De aquí a enero de 2023, ¿habrá madurado ese Congreso para generar consensos en función del reto más cerca que tenemos, que es la elección de la próxima Corte Suprema? Digamos, yo miro tres cosas, al menos tres cosas. Para Libre es difícil hablar con el Partido Nacional porque construyó su público en esa confrontación y señalamientos. Entonces, para Libre va a ser muy difícil sentarse con el Partido Nacional, y lo necesita para llegar a consensos para la Corte, porque ni con los liberales todos llegan a los 86. Pero ¿cómo se sienta el presidente del Libre a hablar con el partido de la narcodictadura? Y que le siguen dando todavía, porque vaya, si hubieran dejado el discurso, y ahí es donde yo digo discurso de odio, si hubieran dejado ese discurso, porque ya se fue el presidente para Nueva York, ya es otra gente, aunque no otra gente precisamente, pero bueno, tenemos que hablar con ellos y tenemos que movernos un poco en el discurso. No lo ha hecho. ¿Cómo justifica? Pero es una exageración eso de odio. ¿Cómo se justifica ante su público más radical que ahora se va a sentar con el Partido Nacional? Es muy difícil. Con el Partido Liberal, que algunos llaman hermanos separados, ¿verdad? Puede tener intención Libre de sentarse, pero no todo el sector liberal tiene una coincidencia con Libre. Entonces, ahí tampoco, no los ha maltratado, pero de los liberales hacia Libre también tienen reservas. Entonces, ese es un escenario. El otro escenario es que Libre, para llegar a consensos, tendría que moverse de su posición más de acuerdo con los grupos de extrema
izquierda otoñal y primaveral tendría que moverse un poco más A la izquierda. al centro. Al centro. O sea, dejar la izquierda radical y moverse un poco más. Pero eso le crea internamente un frente. Le crea internamente un frente porque este grupo cree que tiene todo el poder y que debe negociar. Pero además hay que recordar, es un grupo que está formado a lograr todo a la fuerza. A la fuerza. Y el coordinador de Libre lo ha dicho. Yo aquí tengo todos los videos donde el presidente Zelaya llamaba, hay que tomar el poder, y una vez hay que armar la gente. Eso fue las enseñanzas. Eso fue las enseñanzas de Libre. Armar la gente. Sí, te voy a pasar los videos. Te voy a pasar el video y dice, hay que... Pero mi experiencia personal... Ustedes creen que con tweet vamos a ganar el poder. Aquí hay que armar 400 hombres, estar dispuestos a morir. Así lo ha dicho el presidente Zelaya. Yo no sé si es que ustedes no ven los videos, ¿verdad? Pero yo los guardo todos. Pero yo lo que sé es que de Olancho y de Colón había gente que planteaba que tenía los fierros y, bueno, no y sé. me los contenía. Ah, bueno, no sé. No sé, yo no sé esos poderes locales cómo andaban, pero ahí están los videos. Me imagino que en algún momento se los van a sacar. Pero en ese sentido, ¿cómo se mueve el Partido Libre? ¿Cómo se desplaza un poco para lograr consensos? Se enfrentaría a estos grupos muy radicales. Inclusive cuando nosotros vimos la escena cuando el diputado Tomé se lanza a golpear en el Congreso, mire, uno solo recuerda las elecciones en la universidad. Se fueron con los mismos vicios gangsteriles, porque aquí hay una cosa, la clase política nuestra es una clase política con prácticas mafiosas, ¿verdad? Del tropiezo, de la extorsión, porque la extorsión no solamente es sacar dinero. Hay otras formas de forzar la voluntad. De forzar voluntades. Entonces, aquí no tenemos una cultura política democrática. Hay una gran ausencia de demócratas. Cuando nosotros vemos inclusive, y yo siempre leo las cosas que pasan en Costa Rica. Con Alan venimos de la misma escuela de sociología, digamos, de Costa Rica, y uno esos afectos los mantiene con el país donde vive. Y yo miro que 7 expresidentes hacen un llamado en Costa Rica, presidentes de diferentes partidos, hacen un llamado al país y plantean ahí la ruta que el país necesita seguir. Liberación y la unidad, le llaman ellos. Sí, entonces uno dice, qué orfandad la nuestra. Aquí los expresidentes tuvieron esa enorme honor y responsabilidad de dirigir el país, y los que no están tratando de dañarlo más o aprovecharse más, están callados. Uno ve en Costa Rica que sacan unas cartas públicas haciendo llamados a la nación. Entonces, aquí tenemos ausencia de demócratas. Por eso yo coincido con ese riesgo, y el temor es que vaya con el riesgo de que crezca la confrontación. La confrontación. Y un Libre desesperado, si no tiene el poder para hacer las cosas por la vía legal, la vía de la institucionalidad, y como manda la ley, ¿cuál va a ser la reacción? Yo solo recuerdo aquella tarde de junio, cuando el presidente Zelaya se subió a un bus y fue a sacar las papeletas electorales a la Fuerza Aérea. Si no hubiera sido por la prudencia esa tarde de los oficiales que estaban ahí en el portón y lo dejaron entrar, si no lo dejan entrar, yo no sé cuál hubiera sido esa tarde para nosotros en Tegucigalpa. Yo era rector en esos días y eso fue una tarde para nosotros sumamente tensa, pensando que los estudiantes podían estar en riesgo. Empezamos a sacarlos por edificios. Llamamos a cada decano que fueran sacando a los estudiantes de los edificios y cerrando clases.
para que en la noche ya estuviera la universidad libre. Entonces, en ese sentido, uno dice, si Libre siente que va perdiendo su capacidad de colocarse, porque lo que nunca han entendido ellos es que tienen un porcentaje de poder, no tienen todo el poder. Eso es lo que Libre todavía sigue creyendo que pueden hacer, que pueden avanzar con su agenda política y no tienen todos los votos para hacerlo. Desconociendo a los otros. Desconociendo a los otros. Y ese es el riesgo. Si Libre sigue con ese sector más radical, que es el primer anillo de poder, y parece que sí es el primer anillo de poder, y los sectores más moderados, la izquierda académica, la izquierda más moderada, está fuera de esas decisiones. Cuando vemos quién mueve los tweets, quién mueve los mensajes, quién mueve todo eso, yo asumiría por los contenidos que no es el sector de una izquierda académica, madura, reflexiva, consciente de la época en que vive. Cuando yo leo los discursos y todo, yo me acuerdo de los años 70. Es que este momento es súper culminante en el programa. ¿Y dónde está ubicado Mel en este momento histórico donde usted dice hay fuerzas de izquierda moderada de Libre que están atrapadas? ¿Dónde está ubicado Mel? ¿Hacia dónde ala y corre Mel en Libre? Bueno, yo no, probablemente como observadora externa, lo que uno ve es en cierta forma, dejar hacer al sector más radical, dejarlo hacer. Porque yo creo que ellos entienden de que si le ponen freno a ese sector, ese mismo sector les va a crear problemas. Y tenerlos contentos, tenerlos satisfechos. Por eso no paran los colectivos, no los paran. Mire, es una barbaridad que viendo lo que vemos, el partido no asuma ninguna postura sobre esos colectivos, porque si los frenan, se les revuelven más. Igual con el sector más radical que está en el poder. Entonces, si les dicen, mira, no escribas ese tweet, ¿verdad? Cuando le dicen a Gabriela, son unos vividores que han vivido de eso, ¿verdad? Mire, es un maltrato. Pero sería diferente si lo escribe un militante a que lo escriba un funcionario. Porque el funcionario es parte de una estructura de poder. El militante puede decir lo que quiera. Si contra mí escribe un militante, un activista, pero cuando escribe un funcionario, uno dice, esto lo permite el partido, para mí esto es importante, lo permite la autoridad. ¿Hacia dónde camina Honduras a raíz de esa situación interna entre los moderados y los radicales de Libertad y Refundación? Yo creo que el esfuerzo que hace Libre puede ser de conservarlos a todos, pero vienen momentos decisivos, siempre, en todo partido viene un momento decidido, es por quién yo me decanto, ¿verdad? Entonces, en el momento cuando se decantan por algún grupo, los otros quedan, y esos 9 grupos de Libre tienen un nivel de complejidad. Yo creo que vivimos un momento de incertidumbre, ¿verdad? Incluso para Mel Zelaya. Y para mí es que hay una fórmula muy peligrosa, ¿va? Porque hay primero esa posibilidad, pero también hay una fuerte dosis de resentimiento, ¿verdad? Yo creo que el expresidente Zelaya no termina de superar lo del golpe de Estado, y uno lo ve en todos los discursos. Hay un resentimiento contra la élite que dio el golpe de Estado, y entonces vemos también esa confrontación, ¿verdad? Entonces se pierde porque yo coincido que el país necesita refundarse. Yo coincido con eso. Pero la refundación no puede basarse en el resentimiento, en el odio. Tiene que basarse en eso. Y esa para mí es la gran debilidad, que cuando usted habla de esos círculos, entonces los círculos más cercanos al poder atizan ese resentimiento, ¿verdad? Y ese es el grave peligro que nosotros enfrentamos, ¿verdad?
porque yo converso y hay funcionarios del gobierno efectivamente moderados que quieren gobernar, pero que están lejos de las decisiones fundamentales. Yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que Mel tiene un pensamiento estratégico y él comprende que aún con los costos personales, familiares, políticos que tuvo el golpe de Estado, libre, y ellos como familia de políticos que hay que aceptar que eso existe en Estados Unidos, veamos a los Clinton, por ejemplo, no tendrían la envergadura que tienen si no hubiera habido golpe de Estado. En una visión estratégica, el golpe de Estado le ayudó al bloque progresista hondureño. Si lo hubieran dejado terminar y todo eso, sería un gobierno progresista que podría haber, etcétera. Entonces, Mel tiene la suficiente capacidad estratégica para ver eso. Yo no lo veo resentido porque eso. Él le hace un análisis bastante ponderado de eso y además por conversaciones personales y todo, yo veo la enorme conciencia que él tiene de que no tienen el poder. Yo recuerdo una vez que estábamos en su casa hablando y dice, estábamos solo los dos conversando y me dice, ahora que estamos en el poder, y como para decirlo en hondureño, pegó un brecazo, reflexionó un segundo, o cerca del poder, dice. ¿Verdad? Porque ningún gobierno tiene el poder. Él se adapta a los círculos. Mira, le voy a contar un episodio. El lunes de la última semana de junio del golpe, el presidente Zelaya llamó a Hugo Lorenz, y le dijo, embajador, quiero que me ayude a salir de esto. Hugo Lorenz convocó a los del conflicto, Micheletti, el expresidente Flores, Mel Zelaya, el canciller actual y alguien más, solo liberales, a su casa. Ahí redactaron, cambiar la pregunta para que la consulta no fuera ilegal. El canciller escribió la pregunta, Eduardo Reina, escribió la pregunta en una servilleta de cocina. Entonces el presidente Zelaya le quitó la servilleta y la leyó. El presidente Zelaya dijo, está bien la pregunta, voy a ir a consulta. Eso fue el lunes. Yo voy a consulta y vengo el miércoles con la respuesta. El miércoles ya él no llegó a la reunión. A nosotros nos dijo eso el embajador Lorenz, a los 5 miembros de la Comisión de la Verdad. Bueno, esa fue su versión. Cuando fuimos a entrevistar al presidente Flores a su casa, nos atendió él. Estábamos los 5. Nos atendieron con café, con repostería, y vino el presidente Flores y le pasó una servilleta a la comisionada María Zavala. Y le dijo, yo quiero la otra servilleta, la que tiene la pregunta. Le dijo la comisionada. Y le dijo el presidente Zelaya, ¿y cómo usted supo de eso? Asustado. Ah, ya ve, presidente, que sabemos que usted tiene la pregunta. Eso es para mis memorias, le dijo él. A la reunión en la Casa de Flores sí fue Mel. No. Yo estoy hablando, nosotros ya en la Comisión de la Verdad fuimos a la casa, del presidente Flores. Bueno, ¿qué conclusión sacamos? El presidente al final cede a los grupos de presión más radicales. Él, esa semana, el problema pudo haberse resuelto con una pregunta que bajaba, no era mandatoria, y eso le quitaba su carácter de no legalidad. ¿Qué siguió? El jueves destituyó a Romeo, el domingo el golpe. Entonces uno ve que el presidente tiene ese sentido rebelde, radical, y él prefiere
quedarse con el sector radical que con el sector moderado. El sábado, todo el mundo apagó teléfonos y computadoras. Nosotros nos dieron los correos que le enviaban, 10 de la mañana, 11 de la mañana, busquemos una salida, busquemos una salida. Nadie quería buscar salidas. Y ese es el escenario, Entonces, yo creo que en este sentido, yo coincido en que puede irse con la elección de la Corte y eso puede haber un escenario de mayor confrontación. Ahora yo les pregunto, y en esta situación interna de Libre, la presidenta Castro no tiene ningún peso en el sentido de de contrarrestar, decir, ella quiere gobernanza y gobernabilidad, a ella le conviene un país con gobernabilidad, tener gobernanza en función de cumplir sus objetivos y promesas de campaña. Sus compromisos. Yo me pregunto cuando los escucho hablar, no tiene ningún peso la presidenta dentro de Libre que contrarreste los extremos, sabiendo que los extremos le pueden impedir cumplir con todos los objetivos prometidos en campaña. Sí, es que lo más lógico es preguntarse eso. Dice Julieta, yo no tengo idea si tiene peso o no tiene peso, pero es mi deber como periodista preguntarme qué rol juega. Y no yo pienso que sí lo tiene, pero quizá considera que no es en el momento, está viendo que haya las posiciones de los distintos jugadores políticos. Se le revuelven los más radicales también. Pero de todas maneras hemos concentrado nuestra discusión en el partido de gobierno. Pero hay que decir que esa derecha, para no salirme, que le dio el golpe de Estado a Amel, se mueve. Claro. Se está moviendo ahora. Es que es poder también. Y es un poder que igual, ahí también hay círculos radicales que cada vez se están hastiando de lo que pasa, y entonces es que tenemos que ver, ¿verdad?, que la violencia requiere fundamentalmente dos actores, y solo hemos visto el gobierno, pero yo quiero llamar la atención, porque veo cómo grupos ligados a la derecha se mueven y cada vez más se radicalizan, y ahí entonces para mí esa es la gran preocupación, por eso hablo de un escalonamiento, porque no solo es lo que hace Libre, no solo es en ese sentido el Partido Salvador de Honduras o los liberales no cuentan, son otros grupos. Que se mueven orientados en qué y hacia qué. Hacia guardar sus privilegios, acortar, porque consideran que así como van las cosas, Libre se convierte en una amenaza, como lo vieron en 2009. Para mí ese es el gran peligro que tenemos ahora. Sí, yo coincido, lo único es que quien gobierna quiere tener sus objetivos y sacarlos. Así es. O sea, en ese sentido, cuando uno tiene un cargo, uno no quiere fracasar. Uno quiere ir con su agenda y sacarlo. Pues. Y por eso la pregunta. O sea, ya se espera que los partidos de oposición tengan su proyecto claro. O sea, ¿cómo Libre va con 50 votos y con 10 que tiene más con la alianza? ¿Cómo Libre puede remontar a un grupo con los cuales ellos quieren impulsar su agenda? Miren, cuando uno escucha a los otros presidentes de América Latina, yo escucho a Petro, escucho a los demás, no han declarado que Colombia es un Estado socialista. Eso no se declara por un decreto. Nosotros sabemos que eso son estructuras que con un concepto, detrás de un concepto, de una categoría, hay una estructura. Y en este caso de poder. Del Estado. Del Estado, ¿verdad? Entonces cuando uno dice Estado socialista, o sea, pero eso complace. Eso complace a los que creen que eso es así, ¿verdad? A los primaverales. Sí, a los primaverales, ¿verdad? Eso complace. Okay. Nosotros somos otoñales, ¿verdad? Le voy a pedir, por favor, que ya en estos últimos minutos se sujeten estrictamente a la moderación, porque he atrasado las pausas comerciales, ¿verdad? Okay. Si yo les digo 1 minuto, es 1 minuto. Okay. Si les digo 2 minutos, con todo respeto. No, porque si no, fracaso en la moderación. Estamos en un buen diálogo con los amigos. Vamos a la pausa. Hoy
Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. 1.200 millones de lempiras le costará al gobierno absorber incremento a tarifa de energía. En los próximos 3 meses son 400 por mes, 400 millones por mes. Por eso dice el titular, en el contenido ustedes van a verlo. 1.200 millones le costará al gobierno absorber incremento a tarifa de energía en el próximo trimestre. Otros titulares que tiene tunota.com a esta hora: más de 80,000 personas han sido afectadas por las lluvias en Honduras y muere hondureño que fue asaltado por hombres vestidos de policías en Tegucigalpa. Esto sucedió en Las Colinas. Vamos a ver qué dice. Se trata del señor Wilson Rivera, de 45 años, quien supuestamente había solicitado un préstamo para ampliar su negocio dentro de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Escuché que andaba con 1 millón de lempiras en su carro. Y aquí están vinculando a la policía en este caso, sí, en este caso. Bueno, son algunos de los titulares. Si quiere conocer usted más detalles, pues le sugiero que entre a tunota.com. Titulares por cortesía del Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, ya tenemos que reducir el tiempo en nuestras intervenciones para los dos temas de la carta pública de la socióloga Julieta Castellanos, el discurso de la presidenta Castro en Naciones Unidas y con la Embajada de Estados Unidos, una relación incómoda y distancia con la cooperación. Pero miren que esto es lo que yo no entiendo. El gobierno, ayer tuvimos aquí a Marcio Sierra, ministro asesor del gobierno y presidente de la Comisión de Banca y Seguros, ha creado una estrategia para lograr para el 2024 fondos de la cuenta del milenio. Y en esta visita que hizo la presidenta Castro a Nueva York, fue Marcio Sierra y se reunieron con personeros importantes de la cuenta del milenio, del Banco Mundial. Hay una especie de contradicción entre las estrategias que crea el gobierno para atraer de nuevo la cuenta del milenio, que es dinero que dona a Estados Unidos, a países que cumplen con ciertos indicadores, y el discurso interno que algunos funcionarios tienen con Estados Unidos. Yo no sé al final, ¿qué crees tú? ¿Cuál será el desenlace de estas contradicciones? Porque sí son contradicciones. Por un lado, quererse secar para o conseguir beneficios, y por el otro, un discurso que confronta y parece que distancia. Bueno, da pena, pero Honduras necesita de la cooperación. Nosotros tenemos tal complejidad en nuestras finanzas que sin los recursos de la cooperación externa difícilmente el gobierno puede avanzar. Y tenemos otro problema, que con los recursos de la cooperación y con los recursos propios, el gobierno tiene severos problemas en su capacidad de ejecución. Lo vemos, lo vemos. El presupuesto no se logra ejecutar, hay una gran debilidad. Excepto en sueldos y salarios. Eso, sí, pero eso es excepto en esa parte. Sí, pero en la inversión. En la inversión el gobierno no está funcionando y se requiere de esa cooperación. Pero es un problema generalizado. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, pero lo que no es generalizado es que Honduras, para negociar mejores condiciones, porque hay oportunidades, sobre todo con esto de la lucha contra el cambio, contra los efectos negativos del cambio climático, hay oportunidades de obtener recursos, pero un discurso desfasado, una confrontación innecesaria, lo que hace es complicar las cosas y lo que hace es paralizar la capacidad del gobierno de atender una creciente demanda de la población. Mira, estamos con las inundaciones, con el agua hasta el cuello, y entonces, y ese es un problema cíclico que se va a resolver en la medida en que le demos una mirada estratégica y se necesita la cooperación. Sin embargo, yo aquí veo
una mala, hay que decirlo, no hay forma de decir que el gobierno está escogiendo el camino equivocado para una relación, yo diría, de socios, porque la misma cooperación te habla de que somos socios, ¿verdad? Sí. No somos donantes, pero dos socios que van a hacer algo juntos y de entrada uno de los socios insulta al otro, no te funciona la cosa. Pero mira la causa de la última controversia, que viene la embajadora y en vez de decir designado dice vicepresidente. Y eso genera ese clima de tensión entre la embajada y la Cancillería. Yo no sé si es siempre complaciendo a estos grupos primaverales que dice Julieta Castellano o hay algo más de fondo en estas controversias aparentemente innecesarias. Yo lo voy a decir dos cosas para que ellos tengan más tiempo, porque yo escribí la carta. Si yo tuviera 20 años, el discurso me hubiera gustado. Si hubiera estado en las aulas universitarias leyendo materialismo dialéctico y materialismo histórico. Pero con los casi 70 que tengo ya, ¿verdad? Entonces en realidad no siento que es la carta en Naciones Unidas. Ahí defiendo los públicos a los que van. Me llamó mucho la atención que a las mujeres no les ofrece nada, más que educación y salud, que eso se le ofrece a cualquiera, ¿verdad? Sobre la relación con la cooperación, estaba buscando un tuit del ministro, digamos, Ricardo Salgado, si lo encuentro ahí voy a enviárselos, donde dicen, pocos entienden lo que es el imperio, venir aquí y ver la indiferencia. Entonces, pues claro, imagínense, se les dice, no se metan con nosotros, nosotros somos aquí, somos allá, y luego ir, miren, fíjense que necesitamos tal cosa. El día siguiente del discurso fueron a reunirse para la cuenta del milenio, ¿verdad? Entonces, yo le decía a Alan, que fue director de un centro regional cuando yo era rectora, digamos, ¿qué tal que tú, Alan, me insultes allá en Colanchito, ¿verdad? Dando un discurso a esa rectora que es aquí, y al día siguiente fíjese que ocupo tal cosa, ¿verdad? Entonces, sí, claro. No sería la mejor introducción. Sí. Ahí me quedo. ¿verdad? Y esas son las grandes contradicciones que uno ve en esto. Sí, pero no solo que tiene que dirigirse a los 5 públicos que plantea Julieta, sino que también es como marcar la cancha con Estados Unidos. Yo no veo contradicción. Yo pienso que está bien que el gobierno marque la cancha en el que va a jugar, pero se tiene que sentar con Estados Unidos y se da, quizás no llamar un matrimonio, pero una relación de conveniencia de ambas partes. A Estados Unidos no le conviene que llegue migración irregular y en un montón de caravanas la mayoría son hondureños. ¿Verdad? Entonces tienen que trabajar juntos en temas que son de interés para la parte de Estados Unidos, pero que también es de interés nacional, como la migración irregular, crimen organizado, narcotráfico, ¿verdad? Que son relacionados pero diferentes. Entonces tienen que sentarse y creo que del lado estadounidense se ha hablado ya días viene hablándose del Triángulo Norte de Centroamérica, ¿verdad? Ya es una nueva categoría de análisis, porque de aquí es que llega la migración irregular, y luego no hay que olvidar que las maras tomaron poder en El Salvador, Honduras, Guatemala, porque Estados Unidos los expulsó. Yo no sé si ustedes recuerdan eso, pero las maras las envió Estados Unidos, un gobierno de Estados Unidos, a esos dirigentes de allá. Se formaron en Los Ángeles, esas dos, la Mara 18 y la 13, y de allá los expulsaron acá sin advertirnos ni sentarse con nosotros. Yo quisiera... Entonces, eso no puede seguir ocurriendo, y ambas partes, por interés mutuo, se tienen que sentar de la misma manera que Libre se tiene que sentar con el Partido Nacional para temas que son nacionales, de Estado, como el de la Corte Suprema y otros temas. Otra vez, la duda es con la estrategia, porque yo sí quiero decir que sí tenemos... Por ejemplo, a Estados Unidos el tema de la violencia en Centroamérica, incluso el propio tema de la migración, hay que decirlo con franqueza, no le interesa. Para Estados Unidos el problema fundamental es las relaciones con China.
Y fíjate que es interesante. Sí, en cuanto a las relaciones con China, el gobierno de Honduras tiene un buen acuerdo con Estados Unidos. Nosotros vamos a seguir las relaciones con Taiwán, a diferencia del resto de los países centroamericanos. Y aquí yo creo que en ese acuerdo Honduras no ha sabido negociar con Estados Unidos. Y entonces lo que vemos es ese pataleo externo. Y por eso digo, para mí es una forma ingenua de poder negociar, pero sí se requiere una relación de respeto y de socios con Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene que entender que nosotros tenemos problemas, como tú acabas de decir, muchas veces causados con ellos, el tema del narcotráfico, por ejemplo. Sí, yo quiero plantear... Ok, 30 segundos. Bueno, aquí otra posición, bueno, yo no voy a calificarla, solo decir que es Fernando Anduray que me dice, pregunta de fondo, si dan resultado los apoyos de USA a la comunidad internacional, a empresa privada y al sector social de la economía dentro del Estado de Derecho, ¿podrá Mel montar su constituyente? El fracaso de estos sectores es la condición sine qua non para montar el socialismo. Por esa razón el gobierno no nos dará resultados. Todo lo tiene que desestabilizar. Bueno. ¿Cuál socialismo? El planteamiento de Fernando. Congelado. Y termino con esto. Andrés Pavón que me dice, entre centenares de mensajes, pero son los primeritos que me he encontrado porque los han escrito en el último minuto. La presidenta Castro tiene 2 cancilleres, Reina y Héctor Zelaya. El segundo lo veremos en unos días llevando el mensaje de conciliación a la embajada americana.